ya yendo al cuarto año, al quinto, y van a tener cada vez más emociones dentro de lo que es la carrera de medicina, ¿verdad? Ustedes se están dando cuenta que a partir del tercero ya empieza a ser, digamos, más medicina, ¿verdad? Más cosas que a ustedes les interesan, cosas que a ustedes les va a servir más o menos el día de mañana como para manejarse como profesionales. Hoy tenemos una clase que habla de patología pleuropulmonar, ¿verdad? Las patologías de la pleura, existen varias, ¿verdad? Vamos a hablar de las principales, ¿verdad? Que es el neumotórax, que es una urgencia, una patología que se puede presentar en un evento traumático, un golpe o en un accidente, o espontáneamente según la patología que tenga, de base que tenga digamos, el paciente. Por supuesto, también el neumotórax es la acumulación de aire en el espacio pleural. Como ustedes recordarán por anatomía, el pulmón es un órgano que se encuentra envuelto por una capa cerosa, digamos, un espacio virtual que se llama pleura, ¿verdad? Que es como si fuera un envoltorio del pulmón en el cual este órgano que necesita, por supuesto, expandirse y retraerse en los procesos de inspiración y expiración. Entonces le llamamos virtual porque en realidad es como un espacio que no debería contener nada. O sea, ahí tiene que deslizarse nomás la cosa. Y cuando hay entrada, como es un lugar de presión negativa, porque imagínense, tienen el pulmón, ¿verdad? Que tienen que hacer este movimiento, o sea, inspiración y expiración. Entonces, en teoría, eso es algo que le succiona como para que pueda volver a expandirse. Cuando tenemos un traumatismo, tenemos alguna lesión en esa serosa, tenemos la entrada de aire, en caso del neumotórax, o la entrada de sangre, en caso ¿cómo se llama? En el hemotórax. Son situaciones en las cuales entonces corresponde actuar, corresponde drenar, volver, digamos, al equilibrio, a la hemostasia de esa situación. Generalmente se realiza lo que se llama la colocación de un tubo de drenaje. Alguna vez ya habrán visto pacientes o estuvieron en alguna emergencia. Si no lo hicieron, les recomiendo que vayan, porque son cosas que tienen que verse únicamente para entender. Muchas cosas, muchas clases que nosotros damos, cuando uno las ve en vivo, cuando uno las puede preguntar o puede, digamos, tocar, mirar y ver cómo funciona, se aprende más fácil, se aprende mucho más fácil. Entonces, la colocación de un tubo de drenaje, entonces es un procedimiento que todo médico general debería saber hacer. ¿Por qué? Porque no solamente al cirujano le corresponde eso. Muchos dicen, no, yo no soy cirujano, no, no, no sé. Pues, ¿qué pasa si justo está de guardia, está en un lugar donde no hay cirujano, sos médico general, totalitario, ¿verdad? Y viene un traumatismo y la persona tiene un neumotórax de atención o tiene un hemotórax y la persona empieza a ahogarse en tu frente, tenés que saber dónde colocar. A veces ni siquiera tenés acceso a una radiografía o no da, y generalmente es en los hospitales de trauma, al que me hizo la pregunta. Bueno, eso estoy haciendo más o menos a modo de introducción sobre qué es lo que vamos a hablar. Voy a dar la clase teórica, y tengo un video de lo que es colocación de un tubo de drenaje, que eso es lo que más yo quiero que tengan en cuenta. Voy a empezar la proyección. Aquí vamos a ver. Ok. ¿Ustedes están viendo mi pantalla ahora? Sí, profe. Ok. Disculpen, no pude. La verdad que se me pasó. Ayer le tenía que haber enviado el PPT, pero
Ya al terminar la clase les voy a entregar. Es un PPT fácil, es un PPT muy cargado, me parece a mí, pero es el oficial de la cátedra. Entonces vamos a continuar, pero a mí me gusta explicar. Entonces, el primer concepto, hablamos de neumotórax. ¿Qué a ustedes les dice esto? Quiero que entendamos esta cosa. Neumotórax. En medicina, saben que los nombres nos dan las pistas de qué es lo que estamos hablando. Si alguien me puede hablar de qué le parece, qué le suena la palabra neumotórax. No le veo a nadie, por favor, si alguien se anima, yo no tengo problema, quiero escuchar Aire en el pulmón. aire en el pulmón. Muy bien, ese concepto, neumotórax. ¿Y qué? ¿Cómo te llamas? Melissa. Melissa, voy a conversar contigo un poquitito. A ver. Vos dijiste aire en el pulmón. ¿Y qué se supone que hay en el pulmón que no sea aire? ¿Verdad? Porque a una persona poco entendía decir, bueno, obvio que tiene que haber aire en el pulmón, ¿verdad? ¿Me podías explicar a qué te referías? Así, neumotórax, aire en el pulmón. O sea, el pulmón contiene nomás los aire, ¿verdad? ¿O dónde está ese aire? En los alveolos estaría, doctor. Claro, eso es donde tiene que estar normalmente, ¿verdad? Por eso respiramos y entra el aire y se produce el intercambio gaseoso, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de neumotórax, ¿dónde está el aire? El nombre es general, ¿verdad? Pero ¿dónde entró el aire? ¿Dónde no tiene que estar? En el espacio pleural, profesor. Exactamente, en el espacio pleural. ¿Se acuerdan que yo les dije al ingreso que ese era un espacio virtual, entre paréntesis? Virtual en el sentido de que son como fluidos nada más donde se deslizan las cerosas. Entonces, si entra, eso se pierde la presión activa. ¿Y qué pasa con el pulmón? ¿Qué pasa cada vez que inspiramos y si se va aire en la pleura? Acuérdense, es un mecanismo de presiones. Cada vez, Melissa, tengo un golpe y se fracturó mi costilla y me perforó la pleura. ¿Verdad? Cada vez, y me perforó el pulmón también, ¿verdad? Cada vez que yo inspiro, meto aire, ¿verdad? Y ¡puf! Se mete en la cavidad pleural. ¿Qué va a pasar Sí. con ese pulmón? Con la Se masa va, pulmonar. se Sí, va a achicar, doctor. va a empezar a apretar, ¿verdad? Va a empezar a entrar algo donde no tiene que haber nada, a empezar a empujar ese pulmón, ¿verdad? O sea, cada vez se va a poder expandir menos. Entonces tenemos la mecánica del neumotórax. Acá empezamos con la parte teórica, es la acumulación del aire en el espacio pleural. A mí me gusta enseñar de esta forma. Quiero que entiendan, no me gusta leer, me gusta que el concepto quede y después le floreamos con todo lo que viene al costado. Pero el concepto básico, o sea, como yo digo, la base tiene que estar. Lo que dijo Melissa es cierto. Ahí en la cavidad pleural va a producir un aumento de la presión que va a comprimir, que va a colapsar el pulmón funcional, digámosle, porque la pleura también es parte del pulmón, ¿verdad? Las causas pueden ser primario, espontáneo, ¿verdad? Bulia subpleurales. Esto generalmente se suelen ver en pacientes con enfisema o pacientes con tuberculosis, las famosas bulias tuberculosas, ¿verdad? Se cavita, eso se forma como un queso, ¿verdad? Como yo le digo, el pulmón del, de la persona con tuberculosis, se rompe y como el aire de esa bulla a la cavidad pleural, entonces empieza a haber neumotórax. Es más raro, ¿verdad? Pero puede presentarse en pacientes ya con una patología bastante avanzada, sobre todo en la parte de tuberculosis se veía, digamos, entre paréntesis, yo nunca he visto, ¿verdad? Gracias a Dios, pocos pacientes con tuberculosis ya me tocó conocer, pero existen, ¿verdad? Es una enfermedad de países pobres, lastimosamente, que el tratamiento es muy largo, por eso es que no se adherencia en nuestro país. Son 6 meses o un año de tomar una combinación de antibióticos, pero es curable. Y secundario, por supuesto, es trauma, cirugía, neumopatía, iatrogénica. ¿Cuál es una causa iatrogénica popular que ustedes conocen de neumotórax espontáneo? Si ya escucharon por si acaso. A ver, los cirujanos, ¿qué suele haber de repente? Estamos en la urgencia y viene
en el famoso paciente chocado. Entonces hay que hacerle ¿qué cosa se le suele hacer para mandarle el líquido a grandes cantidades? ¿Hola? Melissa, ¿estás ahí? ¿Qué suele pasar en la urgencia o qué suele pasar en un paciente grave? Siempre dicen, vamos a hacerle Una vía. una vía venosa central. Una vía normalmente, ¿verdad? Pero una vía venosa central que generalmente o es la subclavia o la yugular. ¿Y qué suele pasar sobre todo en la subclavia? No es que suele pasar, pero puede pasar. ¿Por qué se dice que hay que hacer siempre después de toda vía central, de toda venosa central, hay que hacer una placa de tórax de control? Iatrogénicamente podemos perforar la cúpula del pulmón. ¿Mm? He visto casos en los cuales no se hizo la placa y se mandó, el suero se mandó y se fue a la pleura, ¿verdad? O se fue a otro lugar. Toracocentesis, acceso venoso o barotrauma, causas secundarias. ¿Ok? Neumotórax, atención. ¿Qué sigue? Sigue entrando aire en el espacio pleural sin que se produzca descompresión, que genera aumento en la presión intratorácica, comprimiendo pulmón y mediastino y desplazando el mediastino contralateralmente, limitando la ventilación y el retorno venoso con colapso vascular y muerte. ¿Ok? Neumotórax, atención. Ese paciente que tiene un traumatismo, que da una perforación pulmonar, que cada vez que respira parece que se va ahogando, se va ahogando. No sé qué es lo que me pasa. Y vos le mirás al paciente, vos empezás a ver ingurgitación yugular, le empezás a ver que los ojos le saltan porque se está asfixiando respirando. O sea, es tipo una contradicción. ¿Cómo se está respirando, se está asfixiando? Automáticamente acuérdense y vean si no hay una causa de un neumotórax, atención. Está entrando aire en la pleura. ¿Cuál es la maniobra que generalmente, rápidamente nos hace pensar que hay un neumotórax? ¿Qué le parece? Está entrando más aire en la cavidad pleural. ¿Cuál es una maniobra? No es la percusión como tambor. La percusión como tambor, muy bien, claro. Ustedes empiezan a sospechar, ¿verdad? La persona empieza a colapsar respirando, ¿verdad? Y automáticamente o van al costado o van al frente y pum, 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 pum. Acá está entrando aire demasiado, ¿verdad? Neumotórax, atención, rapidísimamente. ¿Dónde tienen que hacer una punción para que la persona... En películas se suele ver eso, ¿verdad? Famoso viene y con algún cuchillo, con alguna virome o algo, le hacen la incisión. ¿Dónde les parece que tiene que ser? ¿O dónde Segundo viene? espacio intercostal, ¿Segundo espacio intercostal? ¿A dónde? Pues el segundo espacio intercostal es todo esto, o sea, acá. ¿En qué parte? línea media. Línea medio clavicular, muy bien. Para esas cosas de emergencia, por ejemplo, ya tienen eso en la cabeza. Esas son cosas así que tienen así, porque eso es vida o muerte, ¿verdad? Ustedes ven que el paciente está cada vez peor, ya está por chocar, está por colapsar, en su cara se le está yendo, ¿verdad? Hacen eso, bum, 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 parece un tambor, ¿verdad? Sospechan una motora, entonces agarran un punzo K18, totalmente no van a cortar nada, entren por debajo, en la línea medio clavicular, por debajo de la clavícula, ¡pah! Se escucha el ruido. Empieza a descomprimir, empieza a salir de vuelta ese aire que estaba entrando en la cavidad pleural y usted hace que revive. Respira porque se le empieza a expandir de vuelta. Eso es una motora de atención. Nunca se van a olvidar de eso. Acuérdense de la película, acuérdense del tema de la línea medio clavicular, segundo espacio intercostal, punzo K18 para arriba. No el chiquitito, el 22 que se suele usar para la vía, 18, el grueso. Entonces, entran ahí y al escuchar el puff, van así, ¿qué es? Le salvé la vida al tipo. Y realmente le salvé la vida porque está a punto de colapsar, porque obvio empieza a desplazar el mediastino, se limita la ventilación, retorno venoso con colapso vascular y muerte. En eso nos explican esta diapositiva. El neumotórax abierto,
Ese es el neumotórax de una herida, o el neumotórax de un traumatismo muy grave en la cual hay un espacio pleural en comunicación con el exterior, con el medio de la herida. Hay muchas veces que tenemos digamos, esa intuición o digamos, esa cuestión de ir a tapar nuestra herida. Y muchas veces en tórax hay que tener cuidado, porque muchas veces ese espacio pleural en comunicación, si nosotros taponamos, ¿verdad? Así, sin ninguna técnica, si nos ponemos algún trapo, una cosa así, podemos estar tapando esa válvula que tiene y podemos empeorar el neumotórax que tiene. Pero el neumotórax abierto. Ok. Las heridas lectoras tenemos una clasificación que me pasaron muy interesante, que son lesiones rápidamente letales, o sea, lesiones en las cuales prácticamente no hay muchas cosas que hacer. Obstrucción de la vía aérea, por supuesto, de la persona que se atraganta, un caso así bastante agresivo, bastante, digamos, bastante vistoso y bastante graves, ¿verdad? Una obstrucción de la vía aérea. A ver si quien me dice, por ejemplo, está vos almorzando y un pariente le baja un pedazo de carne muy grande y ustedes le empiezan a ver que se atraganta. ¿Qué pasa en ese caso? La persona empieza a desesperarse, obvio, se está muriendo, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? A ver, puede decir así, un conocimiento general. Maniobra de Ehrlich. Maniobra de Heimlich. ¿Cómo se hace esa maniobra? Vos sos Karina. Karina. Tienen que hacer, ¿Qué tenés que hacer? rodearle al paciente, o sea, y con tus brazos, o sea, tu puño, tratar de golpearle ahí hacia el abdomen. O sea, por un poquito más encima. ¿En qué Con parte? golpes hacia arriba. Sí. Creo que a nivel del ombligo, un poquito más. Ese está medio bajo, ahí te va a hacer Un poquito más encima, pero en esa línea. Del ombligo por en el encima. epigastrio, en la zona del epigastrio, por debajo de la campana decifolia. Muy bien. La abrazás y empezás a hacer la maniobra de Heimlich, ¿verdad? Fuerte hacia adentro y hacia arriba, tipo que haya una presión o tipo un fuelle del pulmón y del estómago y de todo lo que sea para que esa cosa destranque la vía respiratoria. Es una maniobra que salva vidas, una maniobra que todo estudiante de medicina o todo médico tiene que saber hacerla, ¿verdad? Porque eso pues pasa en un segundo, ¿verdad? Vos estás así en un almuerzo familiar o en algún restaurante y la persona se te muere en la cara, o sea, y muchas veces es un pedazo de cosa que está obstruyendo la vía aérea. Muy bien, maniobra de Heimlich, excelente. Neumotórax, atención, lo que le había comentado, ¿verdad? Paciente que te llega con un traumatismo a nivel de tórax, ¿verdad? O un antecedente de una enfermedad pulmonar, llamarle canguro, ¿verdad? La patología de base, ¿verdad? Pero la clínica te habla de un neumotórax de atención. El paciente empieza a respirar y a ahogarse. Empieza a respirar, y cada vez que respira parece que más se muere. Entonces, una neumotórax de atención. La solución es la punción en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. ¿Ok? Neumotórax abierto, hemotórax masivo, muy difícil de salvar. El tórax inestable es el que tiene múltiples fracturas y uno ve prácticamente durante los movimientos respiratorios ve como a la inspiración se hunde prácticamente el tórax y a la expiración se dilata. Y taponamiento cardíaco ya es la ansia de sangre en el pericardio, o sea, a nivel del corazón, ¿verdad? Generalmente se llena de sangre y la persona rápidamente fallece. Lesiones rápidamente letales y lesiones no necesariamente letales, ¿verdad? Grados tolerables de hemotórax y neumotórax, lesiones de tipo de tejidos blandos, cuerpo extraño intratorácica o fracturas óseas. Son, digamos, graves, ¿verdad? Pero no necesariamente letales, o sea, tienen, digamos, un periodo, tipo unas horas de oro para poder solucionar esos temas. Bueno, les voy a leer un poquitito habla de los cambios fisiopatológicos. Los cambios fisiopatológicos que produce el neumotórax depende de la cantidad de aire presente en la cavidad pleural y del estado de la función cardiopulmonar del paciente. Obviamente un paciente sano va a tolerar más el estrés que un paciente ya con patología de base.
En este caso quiero hablar un poquito de algo actual, ¿verdad? ¿Qué es lo que actualmente tenemos con esta pandemia? ¿Qué es lo que más? Que dice, ay, necesito este para mi pariente y no hay. Terapia. Terapia. ¿Qué se hace? ¿Para qué es lo para qué es lo que uno quiere terapia? A ver si alguien me puede explicar, si alguien maneja el tema. ¿Qué le pasa al paciente? Para una ventilación asistida, creo que podría ser. Ventilación asistida. ¿Qué le pasa a tu paciente con COVID? Empieza a desaturar, ¿verdad? Empieza a desaturar, ¿por qué? Vamos a analizar esto, ya que estamos en pulmón. ¿Qué le pasa? Se infectó Y por COVID, hizo una neumonitis, ¿verdad? Intensa y bien generalizada. ¿Y cuál es el síntoma? No sé si ustedes manejan, pues yo he visto unos cuantos ya. Empiezan a desaturar. ¿Por qué desaturan? Porque no se puede dar el intercambio gaseoso debido a que las paredes alveolares están engrosadas por el infiltrado inflamatorio. Bien, muy bien. ¿Eso qué produce en tu paciente? Le quiero ver a tu paciente. Contame. ¿Qué le pasa? Ah, por esa patología que dijiste. Eso es patología quirúrgica. Y ahí, ¿cómo vos le ve al paciente? al Agitado. paciente le va a costar respirar. Claro. ¿Qué es lo que te dice el paciente? Mm, Estoy Que ahogando. no puede respirar. No Se puedo desahoga. respirar. Es terrible, ¿verdad? ¿Qué le hacemos? Primera medida. Creo que hay una posición en la que se le pone al paciente boca para abajo que ayuda un poco con el tema Sí, eso de es la terapia. respiración. Yo lo que quiero llegar a la lesión pleural. Le ponemos oxígeno, ¿verdad? Toda la historia del balón de oxígeno, vemos qué tal. Si le damos su sostén, ¿verdad? Le damos oxígeno en bigotera a 15 litros por minuto. Generalmente se empieza, ¿verdad? Acuérdense que el oxígeno puro quema las vías respiratorias. No hay que joder con el tema del oxígeno. Pasito nomás. ¿Alguien me puede decir cuánto es la concentración de oxígeno en la atmósfera? ¿Cuánto es el oxígeno 21%. que respiramos? ¿Qué porcentaje de oxígeno? ¿A qué? ¿Qué porcentaje de oxígeno respiramos nosotros acá ahora, en este momento? Eso tiene que manejar. 21, profe. 21%, excelente. O sea, ¿y el resto qué es? ¿Qué es lo que respiramos? Nitrógeno. Nitrógeno, en gran cantidad de nitrógeno y 21% de oxígeno. O sea, el oxígeno ambiente está al 21%. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos, eso van a manejar todo, no es para que... Esas cosas lo que quiero esas cosas son lo que a mí se me quedó. Mira, a los 51 años tengo todavía así ese concepto, 21%. Le ponemos la bigotera, le aumentamos al 10, 15, 20 litros por minuto, pero no hay que llegar a tanto. Muchos vienen y ¡guau! Le abren así. Y eso acuérdense que el oxígeno es combustible, o sea, el oxígeno puro es altamente explosivo, ¿verdad? ¿Saben los balones de oxígeno, verdad? ¿Se acuerdan de la película de Tiburón? ¿Cómo murió el tiburón? ¿Alguien se acuerda de la película Tiburón? La primera. ¿Cómo le mató el tipo al tiburón? Y no era que dispararon a un barril de oxígeno. Exactamente, se le ocurrió al tipo, estaba ahí, ya venía el tiburón para morfarle y vio que el tiburón entre los dientes tenía un balón de oxígeno, ¿verdad? Entonces el oxígeno a alta presión y a alta concentración es altamente explosivo. Le metió un balazo y voló el tiburón, ¿verdad? Entonces hay que acordarse, hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado. El día cuando alguien sea terapista, acuérdense el otro, ¿verdad? Cuidado con el oxígeno, guarda. Muchas veces, como tenemos muchos problemas, yo le estoy diciendo que tenemos muchos problemas, ¿por qué? Porque piden terapia, pero el terapista es un tipo que tiene unos años de formación para manejar esos aparatos. Eso no es que voy a agarrar y le conectar nomás a la persona y le programar y chao, ¿verdad? Tenés que ir variando según la resistencia. Entonces hablamos de lo que se llama varotrauma. ¿Qué puede pasar si no sabemos manejar nuestro aparato, nuestro respirador? Ustedes se imaginan, ¿no? Con el asunto de agarrar, intubarle y meterle el respirador y chao, ¿verdad? Déjale ahí.
No. ¿Qué puede pasar si nosotros exageramos? Es como un globo, ¿verdad? ¿Qué pasa si le metes demasiado oxígeno? Si le aumentas demasiado la presión, ¿qué pasa con el globo? Puede reventar. Puede reventar, ¿verdad? Entonces tenemos casos de neumotórax por barotrauma. ¿Mm? Neumotórax por exageración o mal de respirador. De repente el paciente le ve respirando, desaturando. Empieza a ver lo que se llama el enfisema subcutáneo, empieza a ver todo burbujita debajo de la piel. Pues probablemente hay un aumento de la presión, un barotrauma y, por supuesto, tubo de drenaje pleural para sacar el oxígeno para que el paciente no se te muera por una iatrogenia, ¿verdad? Entonces, pues eso depende del estado y la función cardiopulmonar del paciente. En ese sentido, es el que estaba analizando lo del barotrauma, que como yo estoy en el ministerio, estuvimos analizando y encontramos algunos casos en que no se manejó bien el aparato de ventilación y bueno, aparte de su neumonitis, de su neumonía, etcétera, se complicó con barotrauma. Entonces, chicos, el tema del manejo del ventilador, es cierto que estoy divagando, ¿verdad? Pero quiero que se acuerden más porque estamos hablando de neumotórax y hablamos de trauma, pero ahora un tema actual es el manejo del respirador. El respirador, si no sabemos manejar, podemos producir neumotórax, atención. ¿Por qué? Porque hay una serie de valores que tenemos que ajustar muy bien dentro de lo que es el... Yo no soy terapista, pero me acuerdo de mi época de residente, pero sé que existe lo que se llama el PIP, la presión positiva al final de la expiración, para que mantener los alveolos abiertos. Entonces eso tiene un porcentaje que no me acuerdo, o sea que es una cuestión de sentarse y analizar muy bien el tema, porque en vez de ayudar, podemos complicar, como dice. Primum non nocere, primero no hacer daño. Entonces hay que entender muy bien el tema de las presiones y el estado de la función cardiovascular del paciente. Eso es para que ustedes se les fije y se acuerden de otra causa de neumotórax, atención, que es el barotrauma. Barotrauma le decimos porque por las presiones aumentadas se produce la ruptura y el neumotórax por el escape. El aire acumulado en la cavidad pleural produce compresión del pulmón al hacer positiva la presión intrapleural, comprometiendo el intercambio gaseoso. Eso es obvio, ¿verdad? Obvio, y espero que se les fije bastante bien. Esta situación puede ser muy grave en un paciente con enfermedad pulmonar de base, imagínense, aunque el colapso del pulmón no sea grande. Cuando el neumotórax produce colapso pulmonar completo y persiste la entrada del aire, el mediastino se desvía hacia el lado contrario, obviamente, disminuyendo la capacidad residual funcional del otro pulmón, o sea, la aprieta, comprimiendo además el vaso venoso, alterando el retorno venoso y produciendo un shock hemodinámico, además de insuficiencia respiratoria. Todo resumido lo que les puse en su mente en el paciente. Esto es muy lindo leer así, pero se fija mejor si lo ven y lo imaginan. ¿Entienden? Por eso es importante manejar conceptos. Diagnóstico: hombres altos y delgados, el biotipo supuestamente. Antecedente de trauma y procedimiento invasivo, dolor, obviamente. Disnea, taquipnea, disminución de la expansibilidad, enfisema subcutáneo. Nosotros pillamos muchos problemas de barotrauma por el enfisema subcutáneo. Empezamos a tocar la piel de la persona y empezaba a sentir como si fuera esas pelotitas que se rompen, ¿verdad? Crepitación se llama. Crepitación a la palpación. No sé si alguna vez ya tuvo esa experiencia. Por el día que tengan, acuérdense de mí, es una cosa igualita a eso que envuelven las computadoras. Ahora eso que tiene las pistas que me gusta tanto romper. Que esa misma sensación, se empieza a romper todo. Disminución del frémito vocal o abolición, obviamente. Hipersonoridad de la percusión, timpanismo, lo que había dicho la compañera que nos habló del tema del tórax de tambor, timpanismo. Murmullo vesicular disminuido, abolido, obviamente. Tintineo, atención. Y pectoriloquia áfona, es hace ruido tu pecho, pero sin que vos
emite sonido. Cosas que describimos estudios. Bueno, imágenes, obviamente la radiografía de tórax, ¿verdad? Se evidencia hiperclaridad. ¿Qué es? ¿Cómo se ve una hiperclaridad en una radiografía? ¿Se ve blanco o se ve negro? Pregunta básica, chicos. ¿Cómo se ve una hiperclaridad? Sin mirar la radiografía. Después le voy a mostrar. Usted dice, ¿qué tal este pulmón? Maravilloso. Mira, todito claro se ve. Qué burro, ¿verdad? Se ve negro. Se ve negro, ¿verdad? Si ustedes ven una placa de tórax y ven todo negro, ¿qué es lo que pasó ahí? Está lleno de aire. Esa persona tiene un neumotórax, o sea, por favor. Muchas veces te ponen en el examen, a veces, en el examen práctico, ¿verdad? En un examen práctico, que espero que tengan alguna vez más adelante, porque esta cuestión se enseña con una placa y mirando, pero ahí diciendo, mira, ¿qué tal esta placa? Maravilloso, doctor, mira qué bien ventila el pulmón, todo claro se ve. Y te reías, ¿sí, verdad? Porque la hiperclaridad es... Acuérdense que los rayos X atraviesan los tejidos, ¿verdad? Cuando tiene demasiado aire, eso se ve negro, Tiene varios grados. Grado 1, límite pulmonar se encuentra por fuera de las líneas hemiclaviculares. Les voy a mostrar la foto, eso se explica mejor. Grado 2, cuando los límites se encuentran sobrepasando esa línea. Grado 3, colapso pulmonar. Y grado 4, neumotórax de tensión. Son imágenes, voy a mostrar. Eso se explica mejor con imágenes. Y por supuesto la tomografía de tórax, que está muy ahora en uso por el tema del COVID, ¿verdad? Ustedes se ven que están manejando más con TIA que con radiografía. ¿Por qué les parece eso, chicos? Entonces una cosa, porque el tomógrafo no hay en todos lados. Y debería haber. Ya como una cuestión de no poder habitar una clínica sin tomógrafo. ¿Qué es el tomógrafo? Hola. ¿No? Toda la zona, profe. Claro, Porque hace cortes. hace corte, pues. ¿Qué tenés con una radiografía de tórax? Una Y foto. la parte. Así, una foto genial. En el tomógrafo puede ir por sector. Bueno, ¿qué le parece esta radiografía de tórax? Está muy negro. Está muy negro. ¿Y qué es una cosa que le tiene que llamar la atención? Al mirar, así. Cierto, está muy negro. ¿Y qué también tiene aparte que no... que wow, ¿por qué está tan negro esto? ¿Qué otra cosa que llama la atención en la radiografía de tórax? Aparte Ese diafragma está bien, profe. los diafragmas están ocupados por aire. ¿Y qué otra cosa que al mirar nos tiene que llamar la atención en una placa de tórax? Pregunta, examen final, en título de médico. Te pongo esta casa y escribime esta placa. El corazón. La silueta cardíaca, muy bien. La silueta cardíaca, pues, ¿qué es lo que pasa ahí? Está pequeña la silueta cardíaca, no es esa la relación entre el corazón y el pulmón, ¿verdad? ¿Cuál es la relación del corazón y el pulmón? Más o menos 2/3 del emitor izquierdo tiene que estar ocupado por la silueta cardíaca. O sea, acá tenemos que ver bien el corazón y está bastante apagadito el tema, ¿verdad? Hiperclaridad. Acá tenemos los porcentajes. 15, 30, 70%. Esta. Miren, esta es una grafía bien clásica de neumotórax. ¿Por qué acá dice pulmón normal y acá dice con aire? Imagínense usted, el paciente está grave y le ponen esta placa. ¿Qué tienen que hacer ahí? Y les mato los y empiezan a mirar la placa y no hacen nada. Y ahí no va no tiene, ese ya tiene neumotórax, profe, ¿verdad? Claro, tienen. Ahí donde dice la cavidad torácica con aire, sería esa zona. ¿Quién sos? Perdón. Karina. Karina. ¿Qué te llama la atención entre el derecho y el izquierdo?
¿Y la cantidad de aire? Ujú. Cantidad de aire, ¿por qué? ¿Y por qué está ocupando el espacio pleural? Muy bien. Ese es tipo así, porque está bien explicado ahí. Pero, ¿qué es lo primero, Karina, que tenés que hacer en una placa de tórax cuando te ponen así? Y bueno, voy más o menos tener la historia del paciente. Ese corazón también está muy ¿Dónde tenés que ir? Y dicho desplazado. a ver que tenía un hematomas. Acá hay un pulmón colapsado, la silueta cardíaca, pero acuérdense, te voy a dar una técnica que nunca le va a fallar. Cuando miren una placa de tórax en un paciente traumático, post-trauma, miren las bases pulmonares. Siempre es más condensado. En un pulmón normal, obviamente, hay más trama. ¿Ves? Cuando ustedes ven esto, ven un diafragma, ven una cúpula diafragmática tan linda, tan lisa, y del otro lado ven esto, sin dudar, neumotórax, neumotórax, acá y en la conchinchina. Vos ves las cúpulas, vos ves las bases. No que en el 100%, pero tómense como una regla cuando les pasan una placa de tórax, sobre todo en trauma. Lo primero que miren es silueta cardíaca, a ver cómo está, y las bases. Porque acá pues te confundís. Acá pues es medio, ¿viste? A uno le con eso, güey, Dios mío. Te puede salir a decir que está, qué bien que ventila el corazón del lado derecho, güey. Pero es neumotora. Pero acuérdense, miren las bases. Una Escucha, pregunta. sí, Ahí, o sea, a mi parecer, la línea que está trazada con la línea blanca es como que está desplazado más hacia arriba. Eso también tiene que ver con lo que estás explicando. claro, porque está entrando aire. Probablemente Mm. hay una motora de atención. Tener un pulmón colapsado, ¿verdad? Tener esto, probablemente ya es de horas de evolución o de. No sé cómo va a estar. No sabe por el paciente. Yo te digo la placa nomás. La historia clínica pues, te va a dar más o menos un traumatismo, tantas horas, bla, bla, bla. Pero yo lo que les digo nomás, muchas veces no son tan claros no son tan claras las radiografías. Más todavía acá muchas veces tener problemas de penetración, o sea, la técnica del radiólogo a veces no es muy buena. Pero, ¿sabe dónde nunca miente la placa de tórax? Acá, en las bases. ¿Mm? Si tenés una neumotórax, vas a ver demasiado bien esto. Vas a perder la trama. Obviamente vas a ver ya un vidrio esmerilado, una cosa así, bastante llamativa. Obviamente acá ya ahí está pidiendo cajita y acá entra ya para hacerle su tubo de drenaje, ¿verdad? Sin dudar. Acuérdense, chicos, estas cosas son así para respuestas. Esa bravura del médico, esas cosas así de seguridad. Muchas veces, obviamente, el paciente viene mal ya y la semiología y ni radiografía ya no tenemos tiempo porque le tenés que poner el tubo y muchas veces ni siquiera el tubo está a disposición. Tiene que haber un tubo de drenaje pleural en toda emergencia. Tiene que haber. Y si no hay, ya, tipo así, y usted agarra la guardia y usted y si me llega un trauma torácico y yo no tengo tubo, preocúpense porque de la nada aparece. Entonces, acuérdense de esta radiografía de tórax, en el sentido de que si las cosas le parecen medio que no es tan evidente, vayan a las bases. ¿Qué le dice la base? La base de la radiografía. Disculpen, me estaban avisando algo. Miren esto. Esto es clásico, ¿verdad? Y encima de este lado izquierdo. La tomografía. Ya hay un vaso pulmonar. Miren lo que es esto. Neumotórax. Tórax normal. Esto está moviendo mucho ahora y vemos generalmente infiltrados bien grandes acá en COVID. Acá tenemos algo más. Ok. Antes de pasar, ¿alguna pregunta sobre el neumotórax? Creo que hablamos bastante. ¿Les quedó claro? Sí. El dispositivo que vos decís, eso también se puede armar de forma casera si es que vos no tenés la guardia o algo. No escuché tu pregunta. ¿Me puedes repetir? Porque se cortó mi internet. Te pregunto, profe, el dispositivo que tendríamos que usar o algo si El tubo necesitamos de drenar, drenaje. ¿eso se puede armar de forma casera también, profe?
Vamos a decirle así, tubo de- ingeniarte o algo. tubo de drenaje es muy difícil hacer casero porque tienen que tener fenestraciones y tiene que ser un tamaño bastante grande, tipo 5 centímetros, perdón, no sé cuánto es el diámetro, pero tiene que ser un diámetro de ponerle 1 o 2 centímetros de diámetro, un tubo grueso, no pone una sonda de Foley ahí. Eso sí, después el sistema de sellado bajo agua, eso se puede hacer con suero. Nosotros hacíamos en clínica, hacíamos con suero eso, ¿verdad? Pero las conexiones, ahí viene luego todo junto, esterilizado, lo que se llama kit de tubo de drenaje pleural. Por lo menos el tubo viene esterilizado. Sí, voy a decir, armar algo así medio casero es muy difícil porque el tubo tiene que tener, porque no puede ser un poco solo, o sea, se te va a salir de nada, al contrario, le puede matar a tu paciente. Tiene que estar multifenestrado, o sea, varios agujeritos, y tiene que ser un sistema que la longitud suficiente como va a poder drenar. Le voy a mostrar un video que le va a enseñar muchísimo cuando terminemos la parte teórica. Yo dejé eso reservado para los últimos 20 minutos. ¿Ok? Profe, ¿y en caso de urgencia los paramédicos hacen ese procedimiento o se hace solamente al llegar a la urgencia? Pueden hacer porque es para salvar vidas. Ellos saben mucho más que nosotros muchas veces. Porque claro, están preparados para eso, ¿verdad? Genial. Por suerte no es así una cosa así tan común, ¿verdad? Siempre hay tiene que ser un traumatismo múltiple, fracturas así, bastante como para perforar y hay relativamente un poco de tiempo. El que se suele ver más que el que nosotros solemos hacer con el tema de las vías centrales. Las vías centrales pueden perforar el pulmón y producir un neumotórax. Atención, iatrogénicamente, obviamente. Por eso nunca, escuchen 1000 veces estoy diciendo, nunca estén tranquilos después de colocar una vía central hasta que no tengan la placa de tórax. A veces es hincha pelota, es decir, qué pico si una vena, si yo he visto que venía la sangre, mi técnica fue fantástica, qué sé yo. Seguro se murió muerto. O sea, terminaron su vía central, placa de tórax de control. Placa de tórax de control, porque eso puede ser diferencia, porque muchas veces a ciega pues la cuestión. Más neumotórax por una yugular, a mí me gustaba manchar por arriba cuando eso, pero la subclavia también tiene su ventaja porque es más gruesa la vena, sobre todo en pacientes chocados, esa cosa es mejor la subclavia que la yugular, porque la yugular se colapsa. Pero depende de la mano de cada cirujano, ¿verdad? Depende mucho de tu experiencia y la técnica que realice, pero no se salgan de la regla. Muchos problemas médicos legales y muchos traumas que nos quedan para toda la vida es porque no pedimos lo que teníamos que pedir y resulta que se murió el paciente porque no saltamos una regla, ¿entienden? No es por una cuestión, sino por control. Bueno, vamos al hemotórax. Bueno, neumotórax, una cosa. Hemotórax, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Quién me puede decir? Pregunta obvia. Sangre en la El espacio pleural. Ok, hemotórax. Causas, primeras, trauma, ¿verdad? Herida, qué sé yo, no me acuerdo la clasificación. Abierta y cerrada, objeto de conducción pulmonar. Todo lo que sea un traumatismo a mayor velocidad, mayor producción o de sangre o de lesiones a nivel del tejido blando, ¿verdad? No traumático, coagulopatías, infarto pulmonar, cáncer de pulmón y tuberculosis. Todas las patologías, digamos, que tengan que ver con que tenga su sustrato a nivel de pulmonar, ¿verdad? Y heterogénico también, toracocentesis con la colocación de tubo de drenaje pleural, muchas veces. Hay cada agresivo, rompe toda la entrada, pues drenando y produce hemotórax, libera el neumotórax, pero produce un hemotórax. Vía venosa central y cirugía torácica, ¿no? Es toda una especialidad la parte de tórax, no es otro mundo. El diafragma para arriba es otra historia, el diafragma para abajo, abdomen, es otro manejo. Toda una subespecialidad entre la cirugía y la cirugía torácica. No hay mucho en el Paraguay. No hay mucho porque es complicada y es bastante difícil, ¿verdad?
Cuadro clínico, por supuesto, antecedente de trauma, matidez de la percusión y un número vesicular disminuido. ¿Qué a usted le va a llamar la atención en vez de o sea, entre un hemotórax y un neumotórax a la percusión? Que este va a estar más apagadito cuando percutís y el otro va a sonar como un tambor, o sea, más fuerte. Uh-huh. ¿Y a qué le llamamos matidez a la percusión? Matidez. Es como golpear algo sólido, algo que no está hueco. Ok, excelente. O sea, es la oposición al neumotórax. El otro va a hacer boom, 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 digamos, un tambor. Y este va a hacer una cosa tipo hígado, ¿verdad? Una cosa así. ¿Qué es lo que pasa acá, verdad? Te vas a sentir como que es bastante... obviamente no va a perder mucho tiempo en eso, ¿verdad? Pero ya te va a dar una sospecha mientras le está llevando para hacerle su radiografía, ¿verdad? Y por supuesto el paciente está inestable desde el punto de vista respiratorio. Hemotórax, tener radiografía toda también. Grado 1, límite hasta el cuarto paso intercostal. Grado 2, límite al segundo espacio intercostal. Y grado 3, opacidad total. Y la tomografía principalmente en los hemotórax no resueltos. O sea, hasta llegar a la tomografía ya es porque hay alguna cosa que no estamos haciendo bien. Porque generalmente lo que se hace es colocar tubo de drenaje. Acá el gol estándar, la estrella del tema y sobre todo la estrella del buen cirujano, del buen médico, es solucionar el tema con una buena colocación. Acuérdense, trauma torácico, patología pleuropulmonares, tubo de drenaje pleural. Ese es nuestro tipo, la estrellita de la cuestión. Soluciona mucho. Primero tubo, después conversamos. Sea motora, sea neumotora, vos le pones el tubo, por lo menos permitir que el pulmón se siga moviendo, porque ese es el problema. O se acumula aire o se acumula sangre, y eso mata. ¿Ok? Acá tenemos los tipos de motora, tipo 1, cuarto espacio intercostal, segundo espacio intercostal, y una indicación para hemotórax simple, cúmulo de sangre en cavidad pleural, mínimo más o menos entre 150 cc, moderado entre 50 a 1500 y masivo más de 1500. Son, digamos, arbitrarias, pero más o menos para darte una relación de lo que es mínimo a masivo, ¿verdad? Igual el tratamiento es lo mismo, porque entre tener 350 y tener 1500, ¿verdad? No va a estar dudando, ¿verdad? Puede ocasionar shock hipovolémico. Obviamente, si tiene una hemorragia, uno pueda parar el shock hipovolémico. Mínimo, moderado y masivo. Acá ya le pusieron doble tubo de drenaje. En caso de este paciente ya con bastante desarrollada su patología. Me estoy acordando más hablando de doble tubo de drenaje. Tuvo un caso, ¿verdad? Evidentemente, en estos días, en la cual en servicio de terapia, que hizo un neumotórax bilateral, imagínense. Y me voy y le encuentro con doble tubo. O sea, no en el mismo lugar, sino a los dos lados. Y le pregunto, ¿qué pasa acá? ¿Por qué de los dos lados? No, es que encontramos hizo un shock, empezó a tener una descompensación estando intubada, y ya le pusimos nomás el tubo en los dos lados. Porque no podíamos definir qué lado era. Yo me quedé así. Wow, ¿verdad? Pero sí, es una situación complicada porque el paciente está intubado, está en decúbito prono, hay 40 pacientes en la urgencia, en el sentido de que no es solamente uno solo, y hizo un neumotórax, no hubo tiempo para definir de qué lado, entonces ya le pusieron nomás los dos lados. Y me quedé así, yo, Dios mío, están agresivos los muchachos. Pero sí, estaba bien la paciente, o sea, se salvó. Pero me quedé así, yo, Dios mío, una radiografía no había caso, no, el portátil estaba en otro lugar, tarda demasiado en llegar el portátil, iba a ser más rápido si le colocaba el tubo de drenaje antes, y su lógica no estaba mal. Yo le dije al doctor,
No, excelente, me parece. Solo que el problema es que le aumentó la morbilidad a su paciente, ¿verdad? Porque ya está con neumonía, está intubada y ahora tiene doble tubo de tórax, o sea, otro foco más de infección. Eso es cuando empiezan las cosas a complicarse. Y no contaba él con el medio como para decir, bueno, un motor al lado izquierdo le puso los dos lados. Bueno, perdón si me río, pero es que la verdad que me resultó así bastante fuerte cuando veo a la paciente con dos tubos de tórax a ambos lados. Y bueno, son cosas que se ven ahora en terapia, ¿verdad? Son cosas que antes nosotros no veíamos porque no había tanto paciente en terapia, pero en estas circunstancias son situaciones en las cuales hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones porque si no, o sea, se supone que sos una persona que estudiaste para resolver problemas. Por eso es que muchas veces a mí me pone un poco nervioso cuando veo estudiantes de medicina que no toman en serio su carrera. O sea, mono con gilet, pienso así yo. O sea, no puedes joder, no te digo que sea una luz, pero cosas básicas así, conceptos que la facultad te tiene que dar. Eso es lo que yo a veces siento que no tienen, ¿verdad? Entonces, por eso, por lo menos de mi parte, estoy tratando de colaborar en la Católica para que que diga así, bueno, la lógica dice que tengo que hacer esto, pero ¿cuáles son el riesgo y cuál es el beneficio? Siempre tengan en su cabeza, primo no hacer, primero no hacerle más daño, o sea, tratar de que no te frene tampoco de tus decisiones, pero tratar de pensar, bueno, cuidado, le voy a poner dos tubos a un paciente intubado con embarazada y o sea, muchas cosas. A lo mejor le salvó la vida con esos dos tubos, ¿verdad? Pues yo le dije, ¿y de dónde violar el neumotorax? No sé, no tuve tiempo de averiguar si ya los dos tubos. Y vos podés poner eso en una balanza así, bueno, tomó la decisión que le tocó en ese momento y bueno, le salvó a la paciente, ¿verdad? Pero aumentó su morbilidad. O sea, la paciente salió, no hay problema. O sea, al final de la historia salió la paciente, todo fantástico, pero me chocó cuando me tocó ir nosotros estamos en un comité sobre todo de mortalidad materna que revisamos los casos así de problemas con embarazadas, en mi caso en el ministerio, ¿verdad? Entonces, chicos, acuérdense, la decisión está en ustedes. La decisión tiene que ser la más correcta, dada el conocimiento que ustedes tienen. Estudien, significa eso. Hemotórax, acá se da un leve nivel líquido, ¿verdad? Grado 1. Hemotórax relativamente leve. Acá estamos ya a nivel del segundo espacio intercostal, grado 2, y grado 3 sí que ya es todo. Esto es una criatura prácticamente, hemotórax bastante grave. ¿Se entiende, verdad? Esta radiografía. 1 hasta el cuarto. 2 hasta el segundo y 3 todo velado. ¿Ok? Estudien porque suelo preguntar esto. Esto me parece muy interesante, más que el del neumotórax. Porque acá sí es bien específico. Grado 1 es cuarto espacio intercostal. Grado 2 es segundo espacio intercostal. Tenemos un poquitito nomás de pulmón ya acá. Y grado 3 sí que es todo, completito. ¿Ok? A ver, está por ahí Melissa. Ya te fuiste, Melissa. ¿Quién está por ahí que me puede describir esta placa de tórax? ¿Quién se anima? Hoy estamos de oferta. Yo escucho todo. Yo quiero escuchar estudiantes de medicina que digo, le pongo esta radiografía en el negatoscopio y me dice, doctor, esta placa tiene estas características. Hola. Porque se ve muy blanco porque Podría ser de grado 2. Grado 2, sí, puede ser. Pero, ¿sabes qué es lo que yo pregunto? Es que quiero que me explique la placa. No sé si ustedes ya estudiaron alguna vez presentación de paciente bueno, esta es una placa de tórax en la cual en el campo pulmonar izquierdo se observa una imagen ¿no? Bueno, lo voy a No, explicar. profe, así, no todavía. Da gusto escuchar. no tuvimos todavía eso. Da gusto escucharle a un médico cuando habla bien, no cuando dice, hay una raya, no.
No le estoy criticando a usted, le estoy enseñando. Es una radiografía de tórax de una paciente, no sabemos qué edad, sexo ni nada. Radiografía de tórax en las cuales vemos ambos campos pulmonares. En el campo pulmonar derecho, decimos que es derecho porque ahí no está el corazón, ¿verdad? Derecho, no observamos datos de mayores patologías. Lo que nos llama la atención en el campo pulmonar izquierdo es una imagen de velamiento o una imagen radiolúcida o una imagen diferente, si no sabemos el término, en el campo pulmonar, en la cual vemos una línea aparentemente a la que solemos llamar nivel, ¿verdad? A nivel del segundo o a nivel, bueno, puede ser cerca del segundo espacio intercostal. Llama la atención la ausencia de visualización de la silueta cardíaca y llama la atención también prácticamente la desaparición del campo pulmonar izquierdo en su tercio inferior. Eso, así les van a pedir el día de mañana, acá en Canadá, en Europa, en Alemania, donde se vayan, que hable un médico. Ese es un tipo que yo puedo ser un dermatólogo, puedo ser un cirujano plástico, y si yo hablo de esa forma, denoto que en algún momento tuve formación médica, ¿ok? Por eso es que le digo, muchas veces hay que enseñar a describir las cosas con una cierta secuencia lógica. Está bien lo que vos dijiste, ¿verdad? Se ve una imagen más clara, se ve algo diferente, ¿verdad? Pero cuando uno escribe algo, entonces tiene que empezar, digamos, por cosas generales e irnos a la cosa particular, ¿ok? No sé si entendieron o la idea que les pasé es esa. En estas placas evidentemente hay un nivel acá probablemente también hay una hiperclaridad y hay un nivel de derrame o de hemotórax o derrame, podemos decir. No sabemos si es sangre o qué es lo que es, pero derrame a nivel pleural. Porque acuérdense que también están los derrames pleurales, no es solamente los neumotórax. Muchas veces tenemos neumonía, ¿verdad? Neumonía en la comunidad, neumonía por neumococo que producen derrame pleural, que también tenemos que drenar. ¿Ok? Pero esta imagen es bastante buena. Hemotórax en la tomografía. Y derrame. ¿Qué es derrame? ¿Qué conceptos se derrama? Vamos, chicos, dale. ¿Quién me puede decir que es un derrame pleural? La presencia de líquido en el espacio pleural. Muy bien, presencia de líquido en el espacio pleural. Presencia de líquido. No sabemos si, en teoría también un hemotórax es un derrame, ¿verdad? Solo que tenemos el antecedente del trauma y que al hacer nuestro drenaje salió un montón de sangre, ¿verdad? Bueno, ese es el acúmulo anormal de un exceso de líquido en la cavidad torácica que resulta del desequilibrio entre la formación de líquido pleural y su remoción. Acuérdense de la fisiología, ¿verdad? Se forma líquido pleural y se absorbe, porque tiene que haber roce por ahí, ¿verdad? En esto. Ahí hay presión negativa, no sé si me están viendo en la cámara, ¿verdad? Tiene que producir esto, la pleura parietal y la pleura visceral. Y acuérdense que hay presión negativa, y, o sea, al aumentar esto, va a estirarlo otra vez. ¿Verdad? Entonces se resulta en el desequilibrio entre la formación y su remoción. Se presenta también por enfermedades de la pleura de los pulmones, pero puede ser causado por alteraciones extrapulmonares, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca, insuficiencias renales, como el síndrome nefrótico, alteraciones hepáticas, como cirrosis con ascitis, pancreáticas, pancreatitis. O sea, no es exclusivo el derrame pleural de una patología pleuropulmonar. Pueden estar asociadas a otras. Por eso la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, produce derrame pleural. ¿Por qué a usted le parece que si falla nuestra bomba empieza a acumularse agua? Eso puede ser un concepto general, ¿verdad? La persona tiene insuficiencia cardíaca, se le juntó agua en su pulmón y la vieja, ¿verdad? Y ese conocimiento popular, ¿a usted qué le llama la atención?
¿Por qué se junta agua en el pulmón en una insuficiencia cardíaca? A lo mejor es una pregunta un poquito complicada, pero por ahí si alguien sabe, No es por el edema, profe. el edema. ¿Por qué el edema? Estudien así medicina, te juro por Dios que le va a ser mucho más fácil. El edema ¿Por qué? consistiría porque hay un bajo gasto cardíaco, sobre todo en el lado del ventrículo izquierdo, que hace que siendo que se acumule sangre. Pues por eso sería, ¿verdad? O sea, no te llega, el ventrículo izquierdo no resulta eficaz como para drenar la sangre que viene del pulmón, me decís. Así ¿Ya? mismo. Ok. Y ahí va a producir que ¿con tu nombre? Álvaro, Hola. Álvaro, decime una cosa, vamos a sacar esto. Tu ventrículo izquierdo está con insuficiencia. O sea, todo lo que te llega al pulmón, más o menos se estanca en el pulmón. ¿Y ahí qué pasa? hay un aumento de la presión hidrostática, En el pulmón, muy bien. Y eso hace que se produzca el edema. el edema. Sí. O sea, tener una insuficiencia por sangre en el pulmón, ¿verdad? Eso va a producir a nivel pleural, ¿qué te puede llegar a producir? Si vos tenés salida de líquido hacia el espacio intersticial. ¿Qué le va a pasar a tu paciente? Vos vas a sentir un paciente que está todo así, todo... No está hinchada su pierna. Entonces, si vos... El corazón derecho está bien, pero el tipo se está ahogando. O sea, tu bomba está... La falla de tu bomba está en el lado izquierdo. ¿Verdad? Estoy explicando dolor. Bueno, está hablando de insuficiencia del ventrículo izquierdo, que es causante de un edema pulmonar que va a producir un derrame por esa extravasación que hay de líquido. ¿Es cierto lo que digo? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí. Me sonaste medio dudoso. Porque no, estamos hablando, no te voy a preguntar nada de insuficiencia cardíaca ni nada, no está, pero yo quiero que cómo hay patologías cardíacas que pueden producir derrame pleural, por una cuestión de presiones. Estudien así. Vos tenés un paciente, viene el paciente, está mal, ya es ancianito, ¿verdad? Probablemente un problema cardíaco. Vos le ves las piernas, no tiene edema, no está hinchado, no está botargado, pero el tipo respira mal. Entonces vos decís, bueno, derecho no es, porque si la sangre por una falla derecha va a tener edema de miembros inferiores, edema de la pierna, o sea, va a saltar. Entonces es izquierdo, entonces ventricular izquierda que produce un edema pulmonar. De ahí nomás, sin tanta electrocardiograma, sin tanta ecocardiografía, ahí usando esa lógica, vos ya tenés un norte con tu paciente. Sobre todo para las personas que van a tratar enfermedades cardíacas el día de mañana. Renales, por supuesto, ya tiene su antecedente renal, hepática, cirrosis, ya antecedente de trago y qué sé yo, ¿verdad? Pero muchas veces nos confundimos nosotros un derrame pleural y decimos, bueno, vamos a meterle antibiótico, vamos a meterle radiografía, y el tipo no tiene nada pulmonar, es un problema cardíaco, ¿verdad? O sea, nunca se olviden del electrocardiograma y que todo, el paciente es un conjunto. Ayer justamente, o anteayer estaba hablando con estudiantes de cuarto, me dice, doctor, la clase es fácil, pero el examen es difícil. ¿Y por qué lo que el examen es difícil? Porque nos ponen casos clínicos. Y ahí está la cuestión. Ahí lo que uno se da cuenta de que la persona entiende conceptos para poder aplicar. Yo le dije, el paciente no te va a venir, yo tengo insuficiencia derecha, no está ni con, qué sé yo, derrame pulmonar de causa X, ¿verdad? Entonces, esa forma que estaba pensando Álvaro, por ejemplo, ¿verdad? Esa forma es una forma muy buena de ir raciocinando y juntando el conocimiento como para llegar a un diagnóstico. Ustedes tienen que sospechar las cosas, ustedes tienen que tener una sospecha. Y cuando vos decís, si este viejito o esta viejita tiene insuficiencia cardíaca, ¿de qué lado es la insuficiencia cardíaca?
Y por el solo hecho de mirarle las piernas y ver cómo respira, voy a saber a dónde, en eso nomás está, en eso nomás. Y muchas veces, a mí me tocó hace poco, me fui a Corrientes a visitarle a un tío, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Y yo le veía agitado, ¿verdad? Le veía así que no podía hablar, estaba medio cansado. Y justamente es su hijo, era mi primo, también es médico. Y le dice, papá, vos no estás tomando ni tu remedio. No estás tomando tu medicación, tu dioxina y todas esas cosas. Porque Cristian se está dando cuenta que vos tenés insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Así, hablando entre médicos, y por una cuestión de que lo había saludado a mi tío, estuve conversando y le estuve mirando, y dice, mira, lo que es la persona que se fija en detalles, y esas cosas es lo que tienen que aprender, fijarse en detalles que a algunos le parecerán así superfluos, pero muchas veces te ayuda sin tanta parafernalia de estudio. Porque no hay, pues, se encareció mucho con la medicina porque no fuimos mucho hacia los auxiliares. Me parece la resonancia parece una cosa maravillosa, pero no, es cara. O sea, tenemos que tratar de diagnosticar o por lo menos llevar hacia el diagnóstico a nuestros pacientes con conocimiento clínico. Ok, perdón, me estoy yendo por la rama, muy más rápido. Bueno, causa de derrame, mira, cualquier cantidad. No quiero basarme mucho en esto porque analizar, vamos a poder hacer una... La pleura está constituida por una capa de células mesoteliales sobre una capa de tejido conectivo. Entre las células de la pleura parietal hay pequeños orificios llamados estomas, los cuales comunican con la laguna linfática que drenan los canales linfáticos que a su vez va al mediastino. Eso es la fisiología. El espacio pleural mide aproximadamente 20 micras, 0 a 20 micras de espesor, o sea, es virtual, por eso le digo. El volumen normal del líquido pleural es de 0.1 a 0.2 ml por kilogramo de peso, o sea, una fina capita de ver ahí. Bueno, el movimiento del líquido entre la hoja parietal y visceral está determinado por la actuación de Starling del transporte de líquido y por el drenaje linfático. Es física, ¿verdad? 6 mecanismos responsables de la formación de derrame pleural. Incremento en la presión hidrostática, lo que había dicho el compañero Álvaro. Disminución de la presión oncótica capilar. ¿Quién te han dado la presión oncótica capilar, Álvaro? ¿Te acuerdas de eso? Sí, por las proteínas, sobre todo la albúmina. Ok, por las proteínas, muy bien. Disminución de la presión del espacio pleural. Clínicamente ocurre ante un colapso pulmonar total, ¿verdad? Incremento de la permeabilidad vascular y compromiso del drenaje linfático. Y movimiento del líquido del espacio peritoneal a través de los linfáticos diafragmáticos o por efectos del diafragma. Son varios mecanismos. El cuadro clínico puede ser asintomático, puede tener un derrame y no sentir nada, depende del nivel. Dolor pleurítico, o sea, al respirar, disnea, aquí disminución de la expansibilidad torácica, contractura muscular paravertebral del lado afectado, disminución del frémito vocal, matidez de la percusión, hipersonoridad por encima de la zona de derrame, disminución del murmullo vesicular, pectoriloquia áfona y egofonía. Imágenes, radiografía y la ecografía. Mucho bla bla bla. Más interesante esto. ¿Qué les parece esta radiografía? ¿Alguien se anima a describirme? ¿No le llama la atención nada? La parte inferior, profe. Muy bien, eso es lo que quería escuchar. Miren siempre las bases. Miren siempre las bases. Si vos buscas una neumonía, no vas a encontrar acá. A no ser que sea muy específica o una, ¿cómo se llama? Infartos pulmonares o embolia pulmonar, vas a encontrar algo por arriba. Siempre va a estar por acá. El mediastino para abajo, ¿ok? ¿Verdad? Una condensación o un cambio de la densidad del pulmón. ¿Sí? Cosa que no es muy evidente, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, es más evidente.
¿Quién se anima a describirme esta placa de tórax? Álvaro, ¿qué te parece? Te pongo en la recorrida, te pongo, Álvaro, describime esta placa. Más yo ya quiero ser jefe de residente. Yo eso lo único que quiero es irme a ese hospital y hacerle burlar a todos los residentes. Porque así les quiero enseñar. Álvaro, ¿estás ahí? Sí, podría ser un hemotórax o un derrame. No, yo no quiero que me diga que es motor. Yo te pongo esta placa y yo quiero que me escriba, que me diga qué ves en esa placa. ¿Qué te llama la atención? Vamos a ver si es motora o no es motora. Ya sabemos que tenemos que poner un tubo ahí, ¿no? Eso vamos a discutir. Pues yo te traigo, boom, le pongo así. El paciente está en su cama. Y vos sos mi residente y yo te digo, Álvaro, escribime esta placa de tórax. Todo el mundo te está escuchando. Así de presión en la recorrida. Me encantan esa recorrida. Porque ahí se aprende. Podría ser que se Acuérdense observa una radioopacidad que va desde la base pulmonar hasta el tercer espacio intercostal, parecería. ¿qué lado? Lado derecho. Muy bien. Una radiopacidad. Me encantó ese tema. Una radiopacidad que se observa a nivel del campo pulmonar derecho, que prácticamente llega hasta el segundo espacio intercostal o tercer espacio intercostal. ¿Qué te parece de esa placa? Con esa placa, ¿qué diría que puede tener este paciente? Derrame podría ser. Derrame, puede ser neumotórax también, pero tu paciente es un paciente que está en sala de clínico, un paciente anciano que está con una neumonía. Ahí cambia la cosa, ¿verdad? ¿De dónde va a estar el trauma acá? Porque va a haber un neumotórax. Entonces, ok. ¿Estoy bien o no estoy bien en el raciocinio? O sea que este tema, no es que yo quiera ser pesado, disculpen si alguno se ofende o se enoja, pero yo creo que la forma de enseñar es esa. Porque a mí me enseñaban de esa forma en mi época. Te ponían casos y te ponían situaciones. Porque vos podés leer, puede ser muy buen teórico, pero la medicina no es esa. La medicina es solucionar problemas y sacar diagnósticos. Álvaro, está viendo descripción, todo lo que me dijiste. Ahora yo quiero saber, este paciente probablemente, ¿qué te parece que tiene? En derrame pleural. Muy bien. Entonces tenés que decir, yo creo, doctor, por la imagen que estoy viendo, sin analizar al paciente, sin analizar el cuadro clínico, que podría corresponder a un derrame pleural. Obviamente eso es lo que yo te pregunto en el examen y eso es la respuesta que espero de vos. Entonces, 5, sin discutir. ¿Estamos? Entonces, esa seguridad. Por eso, chicos, hablen. Ahora pueden hablar. Yo quiero que se peleen todos por escribirme esta placa. Yo le tengo que prácticamente estar los nombres que me acuerdo, pobrecito, nadie no me va a querer más decir su nombre. ¿Verdad? Pero si estábamos en clase, en clase magistral, yo me paseo. Y generalmente eso es lo que hacia atrás. Porque hacia atrás pues, se sientan los que no quieren estudiar. Entonces yo ahí le empiezo a torturar para decirme esto. Pues todos tienen que estudiar. Todos tienen que romperse el lomo para ser buenos médicos. No se admite. ¿Cuál es el margen de error de médico? Cero. No puede decir, es buenísimo este médico, tiene un 20%, un 10% de margen de error. ¿Y qué paciente es usted? El número 9, o sea, el número 10. De todo le diagnosticó bien, porque él tiene un margen de error del 10%. Nadie se te vaya al consultorio. Si vos tenés margen de error del 10%, por más que digan, wow, 90% acierta, pero 10% se equivoca. No tenemos nosotros esa libertad, no tenemos esa libertad de tener margen de error. Tenemos que tratar de no equivocarnos en lo posible. Obviamente, no somos máquinas, nos vamos a equivocar, pero tenemos que evitar excepción, no por regla. ¿Entienden? ¿Ok? La ecografía pleural también existe. Detecta derrame de 5 ml o más. Es interesante porque se usa un traductor bien chiquitito, cuadradito, de alta frecuencia para poder ver en superficie. La sensibilidad es del 100% con un volumen igual a mayor a 100 ml. O sea, sí o sí vas a encontrar líquido con una ecografía. Sirve como localización y guía de toda la toracocentesis y más aún en derrame estabicado. O sea, tiene su valor la ecografía pleural.
No hay mucha gente la que hace, es muy buena para localizar y guiar la toracocentesis. Acá tenés pleura, hígado y un derrame pleural por la ecografía. Derrame pleural de bajo grado en ecografía. Bueno, toracocentesis, esto es muy interesante. Yo les voy a mostrar el video que me parece mucho mejor. ¿Ok? Análisis de líquido pleural, esto no le voy a preguntar porque es más de bioquímica. Y la diferencia entre exudado y trasudado, que se debe generalmente por la presencia o no de proteínas. ¿Ok? Bueno, vamos a aprovechar el tiempo para llegar y vamos a ver el tema del drenaje pleural. Para mostrarle un video, yo empiezo acá nomás, no hace falta que... ¿Están viendo el video? De la colocación y técnica. Sí, profesor. Escuchan bien, mira algo que dura un poquito, 12 minutos dura, pero quiero que atiendan bien porque está súper bien explicado, ¿ok? Del drenaje Bueno, profe. de tórax. Para comenzar, daremos una definición. Se entiende como drenaje de tórax a la colocación de un tubo flexible con orificios en el extremo proximal que se inserta en el interior de la cavidad pleural con el fin de drenarla, liberarla, restaurar la presión negativa y reexpandir el pulmón. Tenemos diferentes tipos y diferentes formas de clasificar a los drenajes pleurales, ya sea por su material, pero en este caso nos centraremos en el grosor y los dividiremos en aquellos drenajes finos de los gruesos. Los finos son los que miden menos de 14 French y los gruesos son aquellos que están por encima de los 14 French. Nos dedicaremos a esto último por ser la técnica más importante y tal vez más difícil, ya que los drenajes finos se colocan generalmente por técnica de Seldinger. ¿Qué indicaciones tenemos para la colocación de un drenaje de tórax? Las indicaciones son el neumotórax, el hemotórax, a veces combinados en los traumatismos, con hemotórax y neumotórax, los quilotórax, los derrames pleurales y los MPMs. Con respecto a los materiales utilizados, son diversos y necesitamos la presencia de gorro y tapaboca, sobre túnica y guantes estériles, antisépticos del tipo de la clorhexidina o la iodopovidona, según preferencia, o si el paciente se trata de un paciente alérgico al yodo, una mesa de mayo para facilitar la colocación de los materiales, una caja de cirugía menor, el tubo de tórax elegido, un frasco con trampa de agua, que es el que vemos en la imagen, donde se colocan 300 centímetros cúbicos de suero fisiológico, un anestésico local que puede ser al 1 o al 2%, de tipo lidocaína, el bisturí, materiales de sutura, como la seda, que vamos a utilizar para la fijación, como veremos más adelante, y unos apósitos adhesivos que permitan la fijación del drenaje de tórax. Bueno, ¿cómo se realiza el procedimiento y dónde? El procedimiento se realiza en un bloque quirúrgico. Se debe explicar previamente el procedimiento al paciente con el fin de disminuir la ansiedad en el paciente y lograr su colaboración. Debemos realizar un correcto lavado de manos. Se necesitan por lo menos dos operadores para realizar este tipo de técnica. La posición del paciente, vamos a utilizar una posición de paciente en decúbito dorsal con una semiflexión del cuerpo o semisentado. Es muy importante que el brazo, la mano del paciente esté en la nuca para poder abrir los espacios intercostales y exponer el hemitórax, que va a ser en este caso. Ahí vemos que utiliza como antiséptico la presencia de clorhexidina alcohólica. Utilizaremos también una máscara de oxígeno mediante flujo libre, mucho más si el paciente presenta disnea o polipnea en el momento de la colocación del drenaje. Y uno de los aspectos más importantes es la elección del espacio donde colocaremos el drenaje de tórax. Con el objetivo de ser práctico, la colocación en el quinto espacio intercostal entre la línea axilar media y la línea axilar anterior.
Como vemos en esta imagen, tenemos marcado de referencia la línea axilar anterior, media y posterior, y el espacio intercostal aproximadamente por detrás del pectoral mayor y en la línea mamilar para tenerlo como referencia. Si no, podemos contar los espacios a partir del ángulo de Wilson. Sin llegar a ser contradictorio lo anterior, en el aire, por ejemplo, en un neumotórax, por gravedad va hacia arriba y adelante en el espacio pleural. En el caso de los líquidos, por el contrario, el derrame se ubica abajo y atrás. Por tanto, para el drenaje de un neumotórax, los drenajes se colocarán más arriba y más adelante, y los derrames con líquidos se colocarán más abajo y más atrás. Una vez que elegimos el sitio de la colocación del drenaje y previa desinfección y colocación de los campos estériles, realizaremos un botón de anestesia muy importante a nivel de la piel y luego introduciremos a través del espacio intercostal hacia el espacio subpleural. También de gran importancia estos puntos, tanto la piel como el espacio subpleural, que son los puntos de mayor dolor. La incisión la realizaremos siguiendo el sentido de los espacios intercostales. Ahí vemos la imagen con bisturí y tensando un poco la piel, bien en el sitio de elección, realizamos una pequeña incisión de 1 centímetro, 1,5 centímetros, según el calibre de nuestro drenaje, para la colocación del drenaje torácico. Una vez realizada la incisión, es muy importante la divulsión con la utilización de una tijera de Metzenbaum, la cual realizaremos sobre todo por el borde superior de la costilla inferior hasta entrar en la cavidad pleural, evitando de esta forma lesionar el pedículo intercostal, lo que causará dolor y sangrado. En este esquema de procedimiento podemos ver cómo un aspecto importante de la colocación de la anestesia es colocar en el espacio subpleural, que como dijimos es un punto de mayor dolor. La incisión en primera medida se hace con la piel del calibre en el cual colocamos un drenaje, pero que va entre 1,5 centímetros, 2 centímetros a veces, cuando se colocan por esos drenajes, sobre todo en aquellos que son colocados por algún traumatismo, vemos neumotórax. Luego la divulsión de los planos con la tijera, recordando que pasa por el borde superior de la costilla inferior, hasta acceder a la cavidad pleural. Un aspecto importante también es valorar con el dedo la presencia de estar adentro de la cavidad pleural y que no se toque heridas a nivel diafragmático ni haya ascenso de vísceras abdominales o el pulmón esté pegado mediante la palpación digital. Y luego vemos cómo se introduce con una pinza por el espacio intercostal y el ascenso en la cavidad pleural. Acá tenemos mediante la visión en fotografía de la exploración, luego de la incisión y la entrada a la cavidad pleural, como ya dijimos, para ver que no haya lesiones a nivel diafragmático, que no haya lesiones o vísceras ascendidas al espacio, a la cavidad pleural, ni tampoco que el pulmón esté pegado y que hagamos un traumatismo cuando coloquemos el drenaje de tope. Otra cosa que podemos hacer que es muy útil es ver cuánto drenaje colocamos adentro de la cavidad con el fin de que no agarre vueltas y quede bien colocado, o a veces también aumentar el número de fenestras. Siempre recordando donde se hizo la última para evitar que esta última fenestra no quede por fuera de la cavidad pleural y sea motivo de complicación de los drenajes pleurales. En esta imagen podemos ver la presencia de un material de sutura que tiende a cerrar mediante un punto en el orificio y será una vez que extraigamos el drenaje de tórax para poder obstruir ese sector de piel y evitar la entrada de aire. Acá vemos que mediante la colocación y la ayuda de una pinza americana, dirigimos el drenaje hacia el sector que queremos de la cavidad pleural, como dijimos. En el caso de que sea un neumotórax aire, va a ser
orientado hacia arriba y adelante. En el caso de que sea un hemotórax o un derrame pleural en cavidad libre, lo orientaremos hacia atrás y arriba. Nos valdremos de esto con la utilización de una pinza americana. Luego pasaremos un material de sutura, en este caso utilizaremos una seda para la correcta fijación del drenaje, que esto es de gran importancia ya que muchas de las complicaciones surgen porque el paciente, mediante los movimientos en la cama, dormido, puede hinchar del drenaje y sacar una de las fenestras. Eso permite la entrada de aire y no poder recobrar de esa forma la negatividad de la cavidad pleural. En este esquema podemos visualizar cómo queda el drenaje en la cavidad pleural, hasta dónde debemos ascenderlo aproximadamente. Y acá vemos el sistema conectado, en el cual el drenaje se conecta a un frasco bajo trampa de agua, donde se colocan 30 centímetros cúbicos de suero fisiológico o agua bidestilada. ¿Qué debemos controlar de ese drenaje en la primera instancia en el frasco? Bueno, ver el gasto inicial que nos viene, si se trata de un neumotórax o si tuvo aire en la cavidad pleural, va a oxidar y va a botar. Debemos controlar los signos vitales del paciente, realizar un examen pleuropulmonar, la saturación de oxígeno, tener una radiografía de control para poder visualizar dónde y cómo quedó colocado ese drenaje, y sobre todo debemos recordar que cada vez que se coloca un drenaje de tórax, sobre todo aquellos que son mayores a 14 French, debe tener una analgesia reglada. La analgesia no va a depender del paciente si tiene dolor o no tiene dolor. El paciente va a tener dolor y vamos a hacer una analgesia reglada, con ketoprofeno, con tramadol, de tal forma que el paciente pueda toser, respirar profundo, no acumular secreciones y evitar de esta forma las complicaciones por la colocación del drenaje. En definitiva, y resumiendo un poco los pasos, explicar el procedimiento. El lugar de realización va a ser en un bloque quirúrgico, con el paciente semisentado a 30-45 grados, para pie, con clorhexidina y iodopovidona, colocando campos estériles, realizando una muy buena anestesia local para evitar movimientos del paciente, que el paciente colabore con nosotros, recordando que lo fundamental es a nivel de la piel y del espacio subpleural. Con fines objetivos y prácticos lo colocaremos en el quinto espacio intercostal, entre la línea axilar media y la línea axilar anterior, recordando que siempre la colocación va a depender, y una vez que estamos familiarizados con los drenajes, puede ser más alto y más anterior su colocación, o más bajo y más posterior según lo que nosotros queramos drenar, los líquidos o los sales. Haremos la incisión de línea que va a dar alrededor de 1 centímetro, explorando la cavidad pleural, sobre todo si son traumáticos, colocar el drenaje orientándolo con la pinza americana y realizar una correcta fijación. Conexión bajo un frasco, bajo trampa de agua, y ver que el drenaje oscile, barbote, y controlar su gasto. Muchas gracias. Muy bien. Ok. ¿Qué le pareció? Profe, yo tengo una pregunta ¿Están ahí? respecto a cómo coloca el tubo, Sí. porque coloca el tubo como hasta al apéndice, hasta el vértice, digo. ¿Por qué a veces es más arriba y a veces más abajo? Si es derrame, supone que todo líquido va hacia la parte más inferior. Sí, ¿Por qué él está hace eso? hablando del tipo según el tipo de drenaje que vos plantees. Si es para un neumotórax, es hacia arriba y hacia adelante, ¿ok? El empuje. No suele llegar hasta el vértice. Yo creo, también me estaba fijando en eso. Por mi experiencia te digo que es más o menos hasta meter todas las fenestras y más o menos una distancia de 1 o 2 centímetros más del final de tu fenestra. Acuérdate, siempre hay que acordarse que la fenestración es la fenestración son los agujeritos. Eso no tiene que quedar a nivel de piel, sino va a entrar por ahí el aire. Tiene que estar bien sellado para que eso drene. Cuando es un drenaje de líquido, la implementación es inferior y posterior, o sea, hacia abajo y hacia atrás. ¿Entendés, Dimter? Dimter creo que es tu apellido, ¿no? Sí, Dimter. Entonces, si es líquido, sí o sí tiene que ser inferior. Y en el caso de neumotórax, que es aire, sería el caso de ir hacia arriba. Sí. Ok. Hacia arriba y hacia adelante.
el otro es hacia abajo y hacia atrás. Acuérdate de eso, no es hacia arriba, no, hacia arriba, hacia adelante para tratar de sacar la mayor cantidad de aire posible o drenar ese neumotórax. Si es drenaje de líquido pleural, o sea, drenaje de derrame pleural o hemotórax, es y hacia atrás. ¿Está bien el concepto? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Qué les pareció? La verdad que cuando lleguen a hacer su primer drenaje de tórax se van a sentir muy felices. Es una experiencia bastante adrenalínica, sobre todo cuando es un neumotórax. Al entrar en la cavidad pleural parece mentira. ¡Pah! Eso revienta y sale el aire. Y ahí ya tenés que tener el tubo, colocas el tubo, fijas con un punto en U, ¿verdad? O sea, como un cierrito, y le fijas a la piel. Y supuestamente empieza a ver la trampa de agua. ¿Ya? Empieza a salir, empieza a drenar el aire que está ahí. Y vos le ves al paciente cada vez mejor, respirando más porque se le expande el pulmón. Tanto en neumo como en hemotórax o derrame pleural. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre el procedimiento? ¿No? ¿Todo está claro? Hola. Sí, profe. Ok. ¿Qué pareció el video? Creo que es bastante explicativo. Es un video. Yo creo que el tema de tórax se basa mucho en concepto de patología, pero me gustaría que manejen el tema de... ustedes me pueden decir que bueno, que eso ven para más adelante, pero yo creo que a partir de ahora tienen que tener ese concepto de la técnica y de cómo hacer un drenaje bajo agua. ¿Ok? Acuérdense que tienen que tener ese equipo disponible en las urgencias. Si no hay, estamos con una pierna menos, con un brazo menos. Siempre comprueben de que hay, porque esto llega en cualquier momento si está en emergencia. Puede venir un trauma torácico, o puede venir un hemotórax, o puede venir o te pueden llamar en el hospital, si sos residente de cirugía, como nos pasaba a nosotros, para drenar un derrame pleural post-neumonía. Y hay que saber la técnica, hay que saber quinto espacio intercostal, la línea axilar media generalmente, entrar en la incisión por encima del borde superior de la costilla inferior. Parece un poquito complicado de recordarse, pero es siempre entrar por el borde superior de la costilla inferior, porque el borde inferior de la costilla pasa al paquete vascular nervioso. Si entramos por ahí, vamos a lesionar, le va a doler y va a haber hemorragia y eso va a ser un desastre, no vamos a poder ver. Acuérdense que vamos a entrar con el dedo en la cavidad pleural y vamos a tratar de sentir el pulmón, sentir ese espacio virtual donde vamos a colocar nuestro tubo. Nunca se olviden de eso, no entren de primera con el tubo sin haber constatado que están en el espacio pleural. Bueno, yo creo que es suficiente por el día de hoy. Espero que hayan podido asimilar bien el concepto y vamos a estar viéndonos en próximas reuniones. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, profe.